En 2001 egresó de Ingeniería Electromecánica del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Estudió la maestría en Ciencias de Materiales y Nanociencias en la Universidad del Mediterráneo en Marsella, Francia. En 2008 obtuvo el grado de doctor en Ciencias de Materiales y realizó un postdoctorado en el Centro Interdisciplinario de Nanociencias de Marsella. Del 2009 a la fecha es investigador titular B en CIMAP y a partir del 2025 nivel 3 del SNI. Desde el 2017 es jefe del Departamento de Física de Materiales. Su investigación consiste en desarrollar aleaciones con propiedades magnéticas y topológicas para su aplicación en la fabricación de memorias magnéticas para computadoras. Doctor, adelante. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla para poner mi presentación. Ok. Entonces, esta es mi pantalla. Ya la están viendo en, a ver. Ya la ven completa, ¿verdad? Ya se ve. Sí. Ok. Gracias. Bueno, entonces miren, voy a hablar del potencial de un material que es antiferromagnético y es no colineal para la fabricación de memorias magnéticas. Voy a explicar qué es cada parte de ese título. Como ya me presentaron, mi nombre es Sion Olive y trabajo acá en CIMAP, en Chihuahua, acá en el norte del país. Y pues el internet hace posible que nos podamos comunicar de una manera bastante eficaz. Bueno, miren, este es el título de la plática y el contenido. Voy a abordar primero lo que son los nano y los gigacristales, cristales muy grandes, para poder abordar lo que es las memorias de última generación. Luego voy a explicar, tratar de ser lo más claro posible para explicar lo que es el magnetismo y la topología. Luego el efecto Hall. ¿Qué es el efecto Hall? ¿Cómo se mide? ¿Para qué sirve? Y luego el efecto Hall topológico. Luego lo ponemos todos juntos. O sea, todos los conceptos que estoy mostrando aquí, las técnicas experimentales para realizarlo y unos pequeños resultados que llevamos hasta el momento. Llevamos más resultados, claro, pero aquí presento los hilos, lo más representativo que hemos obtenido. Miren, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema para que no se vayan a perder y que sea esto, les quede muy claro el mensaje que intento transmitir. Bueno, miren, esto son nanopartículas de selenuro de cadmio, no son de nosotros, lo saqué de internet. Pero lo que me llama mucho la atención, y yo creo que a todos, es estos colores tan vistosos que emiten las partículas cuando son iluminadas con luz ultravioleta. Entonces sabemos que la luz ultravioleta tiene una longitud de onda corta, que es muy energética, y que nuestros ojos pues no la pueden ver. Es decir, hay lámparas que dicen que es luz ultravioleta, iluminas un lugar y la iluminación o la luz que vemos es pequeña, o sea, es un tenue, pero por ejemplo, al iluminar unos viales con nanopartículas de selenuro de cadmio, obtenemos colores muy brillantes. Entonces, ¿por qué pasa esto? Yo supongo que a lo mejor ya lo han visto o de alguna manera han tenido contacto con información asociada a este tema, pero resulta que las nanopartículas de semiconductores, entre más pequeñas se hagan, su gap, la brecha prohibida entre la banda de valencia y la banda de conducción, se hace más grande. Entonces, fíjense que tamaños o variaciones en los tamaños muy pequeñas, por ejemplo, fíjense, de 2 nanómetros a 2.5 nanómetros, cambia radicalmente la forma en la cual las nanopartículas en solución interactúan con la luz. Entonces, es un ejemplo muy bonito de que cómo incrementando el tamaño de la nanopartícula
va modificándose su gap para que cuando los electrones de la banda de valencia bajen a la banda de conducción, se libere un fotón. Y ese fotón, pues va a tener una cierta energía asociada al tamaño del gap. Y esa energía resulta que produce fotones con una longitud de onda que coincide con el rango del espectro electromagnético donde hay color. Entonces, que son de los 800 nanómetros a los 400, más o menos, ¿va? Entonces, aquí está una imagen de una nanopartícula, y entonces también la forma tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, ustedes han visto la configuración electrónica de los átomos, por ejemplo, el litio, ¿no? Que es 1s2, 2s1, así, muy fácil, para un átomo de litio individual que está flotando en el espacio, que no interactúa con nada. Pero entonces, si tenemos dos átomos de litio, resulta que esos orbitales se van a combinar y forman una especie de doblete. Es decir, el nivel, el 2s1, pues va a tener como que dos pequeñas energías, una un poquito más grande que la otra, pero muy cercanas. Entonces, conforme vamos juntando más átomos de litio, los niveles de energía, que en el modelo de Bohr los vemos como órbitas planetarias, así bien definidas, pues se van ensanchando y se van convirtiendo en bandas. Entonces, cuando modificamos incluso la forma de las nanopartículas, pues estas bandas se van modificando y van dando lugar a diferentes propiedades. Entonces, eso en cuanto a la nanotecnología. Y aquí, bueno, presento y comparto una foto muy bonita de unos cristales gigantes que precisamente están acá en el estado de Chihuahua, en una ciudad que se llama Naica. Entonces, estas están en una profundidad, creo que es de 60 metros de profundidad. No estoy muy seguro, pero más o menos es lo que hay que bajar para poder acceder a esta cueva. Ya actualmente no se permite el paso. Esta cueva se descubrió debido a una excavación por una mina. Entonces ya la mina ya no permite el acceso a la cueva. Y creo que hay una ventanita donde se puede la gente asomar y ver de manera, pues así rápida, porque el calor es muy alto y la humedad es muy, muy grande, que la gente suda tanto que luego hasta te puedes deshidratar en unos cuantos minutos. Entonces, fíjense, estos son monocristales, es decir, que la estructura de los átomos y su ordenamiento está perfectamente bien ordenado a largo alcance. Entonces, miren, por ejemplo, este que está aquí, bueno, acá está una persona, miren, si no lo habían notado, es una persona que mide pues una estatura promedio de unos 70 metros, y los cristales llegan a medir hasta 12 metros de largo. Déjenme poner aquí mi apuntador para que lo vean mejor. A ver, ¿si lo ven ahí? No, ¿verdad? Todavía no. Filtro láser. Ahí está. Fíjense, aquí está la persona abajo, y los cristales llegan a medir los más grandes hasta 12 metros de largo. Y hubo un grupo de investigadores españoles que vinieron a hacer una reproducción tridimensional por computadora de los cristales, y comenta el doctor cuando visitó la cueva de los cristales, que por supuesto que le sorprendió el tamaño, que es un tamaño colosal, pero dice, lo que me sorprendió también es la poca cantidad que hay de cristales. Entonces, fíjense, aquí hay un espacio de unas decenas de metros, pues podemos contar cuántos cristales hay. Pues aquí está 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Y por qué pasa eso? Resulta que si ustedes en su laboratorio sintetizan nanopartículas de algún material, entonces, ¿cuántas nanopartículas obtienen en una solución de 5 mililitros? Pues miles, millones quizás, porque son muy chiquitas. Aquí, vean que son menos de 100 cristales, y en un espacio muy grande. Entonces, eso tiene que ver con la velocidad
de nucleación del material, que en este caso es yeso, que tiene esta fórmula química, es el yeso que se utiliza para cubrir las paredes. Entonces, claro que ese yeso, pues son cristales extremadamente chiquitos y por eso lo vemos como un polvo. Pues acá está en forma monocristal. Entonces, aquí, por ejemplo, vean cómo tenemos un cristal que no logró crecer a su máximo tamaño, pero significa que nucleó una partícula y empezó a crecer el cristal a una velocidad de 24 micras por año, que para llegar a esta longitud de 12 metros, pues se estima que la cueva tiene medio millón de años, a 500,000 años, imagínense, pues una cantidad de tiempo difícil de imaginar. Entonces, la nucleación y el crecimiento de los materiales, pues se utiliza mucho en la industria, por ejemplo, en lo que yo trabajo, que es aplicaciones para la industria electrónica, pues se utiliza mucho los conceptos de crecimiento cristalino y el efecto que tienen el tamaño de estos materiales debido a lo que se conoce como nanotecnología, que es lo que les platicé hace unos minutos, de que cuando se juntan varios átomos, los niveles de energía van cambiando y entonces jugamos con el tamaño de los cristales chiquitos para poder modificar sus propiedades. Entonces, aquí introduzco lo que es la memoria MRAM, que es en inglés Magnetic Random Access Memory. La RAM, pues ya existe, o sea, la parte de la computadora que procesa la información cuando tenemos, por ejemplo, el programa, el Word, lo prenden ustedes y empiezan a escribir. Entonces, ustedes le dan señales externas a la computadora al oprimir las diferentes teclas y la memoria es la que se encarga de procesar esa información, fíjense, información mecánica. Ustedes están alimentando con sus dedos la computadora, transforma esas señales mecánicas en señales eléctricas y luego da una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, pues escribir ahí la palabra agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las memorias que se utilizan actualmente, que es la RAM, pues hay la RAM que es la dinámica, la estática, y hay otra memoria aparte ahí. Y esta es magnética, que aún no existe en el mercado para su aplicación en teléfonos o computadoras, pero sí existe para aplicaciones, por ejemplo, automotrices que requieren ciertas partes de los carros que requieren menos capacidad de procesamiento, para industria aeronáutica. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de esta memoria que la hace que se llame memoria universal? Pues resulta que es no volátil. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes almacenan la información en esta memoria, no se borra cuando cortan el suministro de energía eléctrica. Por ejemplo, un ejemplo es la memoria flash, que conocemos como memorias USB. O sea, esa memoria ustedes la desconectan correctamente de la computadora y la memoria la información se queda ahí por incluso, creo que son hasta decenas de años. Claro que primero se pierde la memoria antes de que se le borre la información, o se descompone por sacarla abruptamente de la computadora, y entonces es un tipo de memoria no volátil. Sin embargo, esas memorias consumen mucha energía, por eso es que es importante darle clics para desconectar la memoria y dejar que esté alimentándose eléctricamente antes de desconectarla, porque eso puede provocar cortos, exceso de carga que puede dañar la información que ustedes almacenan ahí. Entonces es no volátil, consume muy poca energía. Entonces, como es muy rápida, tanto para la lectura como para la escritura, pues utiliza pulsos de corriente para escribir y pulsos todavía más pequeños para leer la información, mientras que las memorias que les comenté, la dinámica y la estática de la RAM, esas memorias es necesario que esté refrescando la información porque se utilizan capacitores y un capacitor es un dispositivo que cuando se le pone un voltaje se cargan, pero luego quita uno el voltaje y se empiezan a descargar en fracciones de segundo. Pues hay que volver a recordarle al transistor y al capacitor que hay información, un 1.
Un 0 no hay problema porque es ausencia de carga, pero el 1 sí hay que estárselo recordando cada milisegundo, por ejemplo. Entonces es mucho, un consumo de corriente muy alto comparado con estas memorias. Y luego alta densidad de integración. Ahorita vemos un ejemplito. ¿Qué significa esto? Que le caben muchos bits en un poco espacio físico. Por ejemplo, una memoria micro SD, de esas pequeñas que miden como 1 centímetro cuadrado, ¿cuánta información le cabe? Ustedes tienen en sus teléfonos, seguramente tienen una memoria de esas. ¿Cuánto? Creo que ya hay hasta de medio tera, ¿no? 512 gigas, si no estoy equivocado. No sé si haya de más capacidad. Entonces, esas memorias que son no volátiles, pero con un alto consumo de energía eléctrica, tienen alta densidad de integración. Y una desventaja de las memorias flash, que son la USB, es que son muy lentas. A pesar de que transmitimos los datos de la memoria a la computadora en unos cuantos segundos, son lentas en comparación con estas memorias. Entonces, ¿cómo funciona esta memoria? Pues resulta que miren acá a este lado, es un apilamiento de películas delgadas. Entonces, una película delgada, pues es un recubrimiento que se hace por diferentes técnicas, que puede ser desde baños químicos, como por ejemplo para fabricar celdas solares, se tiene un sustrato, y cuando quieren realizar celdas solares, porque por ejemplo sean transparentes, pues se utiliza un sustrato de vidrio con hito, que es óxido de indio y tin, estaño. Y pueden hacer un apilamiento de películas semiconductoras transparentes. Entonces tienes ya una ventana, por ejemplo, yéndonos muy al futuro, una ventana que absorbe la energía, bueno, cierta parte de la energía del sol y la transforma en electricidad. Estas películas son muy delgaditas. Fíjense, aquí está la barra de escala de 5 nanómetros. Y por ejemplo, esta película que está aquí, pues mide menos de 5 nanómetros. Ahora, si hacemos una magnificación, fíjense que esta película es de cobalto, hierro, boro. Esta es de óxido de magnesio y cobalto, hierro, boro. Entonces, esas películas están observadas en un microscopio electrónico de transmisión. Pues, incrementando la magnificación, obtenemos esta micrografía que está acá abajo. Y vean que las películas se dice que están texturizadas. O sea, vemos que cada punto corresponde a una columna de átomos. Entonces, el ordenamiento que hay aquí, pues se pierde un poco. Sin embargo, no podemos decir que el ordenamiento sea cero. Vean, acá hay átomos, acá también se pueden ver átomos más o menos. Entonces, los cristales que les comenté de Leica tienen textura. Es decir, si nos movemos de un punto a otro en un cristal perfecto, pues vamos a ver lo mismo. Cuando hay textura, significa que hay pequeñas perturbaciones que el cristal sufre, de manera que cuando nos movemos de un punto a otro, vemos un ambiente parecido al anterior, más no idéntico. Entonces, aquí pues las películas tienen textura, pero vean, ¿cuánto mide el óxido de magnesio? Pues como 2 o 3 nanómetros, es muy pequeñito. Y luego, ¿para qué sirven estas estructuras? Pues acá en el diagrama, vean que estas barras color café son cables conductores. Y aquí adentro está lo que es una unión túnel magnética. Acá está arriba, unión túnel magnética. Esa unión es una capa de referencia, que es magnética, una barrera túnel, que es un óxido, y una capa libre, que es una capa magnética. ¿Cuáles? Pues estas que están aquí. Cobalto, hierro, boro es una aleación magnética. Cobalto, hierro, boro, la misma. Y el óxido de magnesio es un aislante. ¿Y para qué queremos el aislante? Pues para que magnéticamente no esté conectada esta película con la que está abajo, sino que esta se tiene una orientación magnética norte-sur fija, y esta de acá puede hacer un switch norte-sur o sur-norte. ¿Para qué es eso? Pues fíjense, cuando las dos películas apuntan en una sola dirección, se dice que es una configuración paralela, y los electrones con spin igual
que los espines que dan lugar a esta orientación pasan a través de la estructura. Los espines que apuntan hacia abajo con el spin negativo no pueden pasar porque no hay orbitales, o más bien no hay suficientes orbitales para acoger a estos o para recibir a estos espines. Acá sí hay muchos orbitales para recibir estos espines. Y la resistencia entonces es pequeña. En el estado paralelo, la resistencia es pequeña. Pero cuando tenemos un estado antiparalelo, entonces este electrón pasa en este electrodo, pero no puede pasar al otro, porque no hay mucho espacio para recibirlo. Y el electrón de spin para abajo, pues ni siquiera puede entrar aquí. Entonces, ¿cuántos electrones van a pasar a través de la estructura completa? Pues muy poquitos. Entonces, el resultado es que el dispositivo tiene una resistencia grande. Entonces, resistencia grande, resistencia pequeña, y la relación que hay entre esas resistencias se llama magnetorresistencia túnel. ¿Por qué túnel? Porque los electrones pasan de aquí hacia acá por efecto túnel, que es un fenómeno cuántico. Les explico qué es. Y entonces, esta magnetorresistencia tiene que ser mayor al 30% para poder fabricar un dispositivo que sea práctico para las aplicaciones de las memorias. Aquí es importante, fíjense, mencionarles que la magnetorresistencia, en este caso es túnel. ¿Por qué? Porque los electrones pasan de aquí para acá cuando se aplica un pequeño voltaje de manera espontánea. Esta barrera túnel es, imagínense que tengo el ejemplo típico, ¿no? La pared. Entonces, la pared, si yo aviento canicas o pelotitas a la pared, todas las canicas que yo lance van a ser rebotadas por la pared. Entonces, el efecto túnel consiste en que de manera espontánea yo aviente una canica y atraviese la pared sin tener la suficiente energía para hacerlo, porque si yo disparo una bala, por supuesto que la bala va a atravesar, porque tiene un momento muy grande. Su masa es pequeña, pero su velocidad es muy alta, el momento es muy grande. Pero un momento cuya energía cinética sea menor que la resistencia mecánica de la pared, pues no va a pasar jamás. Entonces, el efecto túnel cuántico es que, aunque no tengan energía para atravesar la pared, sí pasan los electrones. No todos, por supuesto. Dependiendo del voltaje, dependiendo la constante eléctrica del óxido y dependiendo del espesor. Pero con un electrón que pase de cada 1000, es de los 1000 electrones que haya aquí, con uno que pase es suficiente para garantizar conductividad eléctrica. Entonces, esos uno de cada 1000 puede ser modificado por la situación antiparalela de las películas, antiparalelo hablando del punto de vista magnético, que sea norte-sur, sur-norte, a pasar, por ejemplo, 30 electrones en el estado paralelo, 30 de 1000, por decir algo, ¿no? Entonces, este es el mecanismo para un bit de información en una memoria magnética. Entonces, hablando de las dimensiones, esto es una micrografía, no sé si lo adivinaron, de un cabello. Entonces, fíjense, un cabello promedio mide 70 micras de diámetro. 70 micras, pues es muy chiquito y lo podemos ver, pues apenas, ¿no? Lo podemos ver porque tiene longitud, es decir, es un objeto unidimensional, entonces no podemos distinguir muy bien su diámetro con nuestros ojos, pero sí su longitud. Entonces, como lo vemos, un cabello que tomes en tus dedos, pues sabemos, pues ahí está el cabello, pero no podemos resolver con nuestro ojo el diámetro. Entonces, esa es una micrografía electrónica por un microscopio electrónico de barrido. Y aquí, miren, tengo una fotografía de una oblea de silicio donde ya se fabricaron los circuitos integrados. Entonces, estas pueden ser memorias y en alguna parte de la memoria tienen transistores. Aquí está una foto de un transistor. ¿Qué es un transistor? Pues un transistor es una especie de interruptor que permite conducir o no conducir corriente eléctrica
y también se ve como amplificador, pero para nuestro caso nos interesa que sea conductor o no conductor. Por ejemplo, este es un transistor basado en silicio germanio, o sea, en semiconductores, ahora que es muy importante para el país tener desarrollo en el área de semiconductores. ¿Para qué? Pues para fabricar memorias, para los dispositivos electrónicos de diferentes tamaños, pero en particular para las memorias de las computadoras o memorias de teléfonos, necesitamos que sean muy pequeños para que tengan la capacidad de procesar la información. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, guardábamos la información en disquetes. No sé si los conocen, pero en su computadora el icono de guardar la información pues es un disquete chiquito. Pues esos disquetes tenían la capacidad de 1.44 megas. O sea, fíjense. Ahorita una foto que toman con su celular es, pues depende del celular, ¿verdad? De 10 o hasta de 20 megas. Entonces yo necesitaría 10 disquetes, más o menos, para almacenar una foto de las que tomamos ahora con los celulares, imagínense. Entonces, como ya las cámaras son muy poderosas, pues también necesitamos procesadores que sean muy poderosos y memorias para almacenar toda esa información. Entonces, aquí hablando del transistor, fíjense, aquí está el silicio, una combinación de silicio germanio, y esto que está aquí es un canal conductor. El silicio germanio depende de su tipo de dopaje, que puede ser dopaje tipo P o tipo N, conduce electrones o conduce huecos en la banda de conducción. Entonces, en esa banda de conducción, cuando aplicamos un campo eléctrico o un potencial aquí, resulta que en medio se vuelve, bueno, primero es aislante, y luego cuando le aplicamos el potencial eléctrico, se vuelve conductor. Entonces pasamos de ese lado, de esa parte aislante a conductor, y entonces podemos generar una corriente eléctrica que pasa por acá. ¿Por qué generamos este voltaje? Bueno, a través de la memoria y a través de las señales mecánicas que ustedes leen la instrucción de la computadora. La tecla o el ratón o la voz incluso. Entonces, un transistor es eso, no conduce cuando no hay potencial. El potencial eléctrico es conectarle aquí una batería, pero como esto no está conectado a tierra, porque hay aquí un óxido aislante, entonces se genera un campo eléctrico. Entonces están los electrones, pero no conducen. Sin embargo, de aquí para acá, los electrones están tratando de conducirse, y cuando hay el potencial, pues ya conducen, ¿no? Entonces, el transistor es la base fundamental de los circuitos integrados. Y aquí, fíjense, ese transistor basado en un semiconductor tipo P, la P es el tipo de semiconductor, M de metal, O de óxido y S de semiconductor. Entonces, es un metal, un óxido y un semiconductor. Esa es la tecnología MOS. Y la tecnología CMOS, a lo mejor lo han escuchado en algún lugar, es complementaria, es decir, usa semiconductores tipo N y tipo P al mismo tiempo. Y el tamaño, miren, 80 nanómetros mide el transistor, haciendo caso a esta escala. Entonces, 80 nanómetros, si redondeamos el cabello a 80 micras, ¿cuántos transistores caben? Pues 1000. Entonces, en un diámetro, fíjense, en el diámetro de un cabello puedo poner yo 1000 transistores. Es una locura. Entonces, por esa razón, las memorias estas micro SD son físicamente muy chiquitas, pero les cabe una cantidad de información colosal. Entonces, debido a la miniaturización, es por eso que se requiere construir películas muy delgaditas. Fíjense, la escala mide 20, entonces la película mide como unos 8 nanómetros, esta película que está aquí. Es importante tener técnicas que nos permitan construir películas muy delgadas y de una calidad muy alta. Ahora, introduciéndonos un poco al magnetismo, ahorita voy a poner todo esto junto para explicarles el efecto Hall. Bueno, entonces, teniendo un átomo de manganeso, utilizo el manganeso porque es el material con el que trabajamos aquí en CIMAP. Fíjense,
Su configuración electrónica de un átomo es esta. Y entonces el manganeso tiene momento magnético, un átomo. O sea, un átomo es como un imán atómico. ¿Por qué? Porque los orbitales 3D, sabemos que son 5 orbitales 3D, aquí están sus densidades de probabilidad. Entonces, en cada orbital va a haber un electrón. No puede haber aquí dos juntos por el principio de, ¿cuál es? El de máxima multiplicidad de Hund. Dice que no puede haber orbitales llenos mientras haya orbitales vacíos. Entonces, estos 5 electrones los repartimos en estos 5 orbitales. Entonces, como va a ser un electrón por orbital, pues cada uno va a tener spin hacia arriba. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5. Y estos son los números cuánticos que definen el tipo de orbital. Están acá. Entonces, cada spin se comporta como un pequeño imancito. Entonces, tenemos aquí 5 spines que van a dar lugar a un momento magnético de 5 magnetones de Bohr. El magnetón de Bohr es la unidad para medir el momento magnético de un solo electrón. De un solo electrón. ¿Qué significa el momento magnético? El momento magnético es como, haciendo una analogía al momento eléctrico, tienes una carga positiva y una negativa, dependiendo de la intensidad de la carga y la separación, es la intensidad del dipolo eléctrico. Pero en el caso del momento magnético, ya ven que el spin es como, bueno, es algo así, es como si el electrón fuera una pelotita y como si la pelotita estuviera girando sobre su eje, que ni es una pelota ni está girando. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, al estar girando, como tiene carga eléctrica, es análogo al tener una espira. Esto es un alambre formando un aro. Y entonces, si ponemos electrones a circular alrededor, van a generar un campo magnético alrededor de la espira. Entonces, este campo magnético circular alrededor de la espira y la contribución de cada electrón que está en la espira, pues va a dar lugar a un campo magnético que va de sur a norte. Entonces, aquí en el centro, el campo es máximo. Y se dice que ese momento magnético que da lugar al campo es igual a el área de la espira multiplicada por la corriente. Entonces, aquí igual, el área que recorre cada carga alrededor del eje multiplicado por la carga, y esas son las integrales ahí, nos da que el momento magnético para el manganeso es de 5 magnetones de Bohr. Claro, esa es una forma clásica de ver la mecánica cuántica, pero curiosamente se aproxima bastante bien, considerando un cierto tamaño del electrón y un cierto tamaño del electrón y la carga elemental. Entonces, aquí, conclusión, tenemos manganeso, tiene 5 espines y su momento es 5 magnetones de Bohr. Claro, si yo tengo un pellet de manganeso, resulta que no se pega a unos alfileres. ¿Por qué? Porque el manganeso, su estructura cristalina, que es cúbica, se comporta como un material antiferromagnético. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a hablar primero de los ferromagnéticos. Un material ferromagnético como el hierro o los imanes muy fuertes, estos de neodimio, hierro, boro. Entonces, en esos materiales ferromagnéticos, los átomos magnéticos tienen su momento norte-sur, perdón, sur-norte, que se representan por un vector y esos vectores son paralelos entre sí. Entonces, como son paralelos, pues voy a sumar este vector más este y me va a dar un momento magnético grandote con un cierto valor. Depende de qué tan fuerte sea el imán. Entonces, los imanes más fuertes son los comerciales, son los de neodimio, hierro, boro. Son comerciales porque pues no son tan caros. Luego, un material antiferromagnético colineal es de que un átomo apunte su vector
de momento hacia arriba y su vector de momento hacia abajo. Entonces, la suma de este más este se va a cancelar, me va a dar 0. Por eso es antiferromagnético, porque son dos subredes, la azul y la roja, orientadas de manera antiparalela. Entonces, tienen ciertas propiedades y se utilizan para ciertas aplicaciones. Pero existen otros. El manganeso, entonces, es un antiferromagnético. De manera que como no tiene momento magnético, no lo puedo pegar a unos alfileres. El hierro por sí solo o la magnetita sí tienen momento magnético y yo puedo. No se escucha, ¿no? Se paró, ¿no? Un momento, déjame hablar también con el doctor. Sí, Ya. okay. Sí, ya. Había una... Se estaba... En ojos, La conexión. entonces, vean que son 3 subredes, o sea, 3 subredes antiferromagnéticas. Este vector junto con luego junto con y este horizontal junto con Son 3 subredes antiferromagnéticas. Estos materiales tienen propiedades topológicas. ¿Qué es la topología? Bueno, desde el punto de vista matemático, la topología estudia la forma de las cosas. Hola. Por ejemplo, ¿sí? Sí, dime. La primera, anterior, sí. se había como desconectado un poquito cuando lo estabas diciendo de antiferromagnéticos colineales. ¿Lo puedes explicar de nuevo, por favor? Para que te quede bien. Porque como que se paró el video, ¿no? Okay. No sé que nada más estoy yo. ¿A todos se había parado un poquito el video o nada más a mí? Sí, se perdió un poquito la conexión. Sí, ¿verdad? Ajá, conexión. Sí, fue la conexión. Entonces, el tercero, ¿lo puedes explicar de nuevo, por favor? Claro. No, por favor, gracias. Sí. Ok, entonces, en que es no colineal, pues significa que no hay redes paralelas. Entonces, de hecho, la primera subred antiferro, vean que puede ser esta. ¿Por qué antiferro? Porque este vector a ver, ¿cómo está? Perdón, este vector y este vector son paralelos, pero están en diferente plano atómico, por decir, los átomos cuyo vector magnético son los azules están en Z igual a 0, o sea, en el plano 001, por decir. Y luego la subred de los rojos está en el plano 002, o sea, la mitad de la celda unitaria, un poquito más arriba. Entonces, estas 3 subredes, vean, esta junto con esta es una subred. Luego, esta horizontal junto con esta es otra subred y finalmente la que está inclinada apuntando hacia abajo. Entonces, son 3 subredes que forman ángulos de 120 grados entre sí. De aquí a aquí hay 120 grados. De aquí, con forma 120 grados por acá. Y al sumar esos vectores, los 3 rojos me va a dar un momento neto de 0. O al sumar los 3 vectores azules me va a dar un momento 0. Entonces es antiferro porque la suma de esos vectores me da 0 y no colineal porque forman ángulos que no son de 180 grados entre sí. Entonces, esos materiales tienen propiedades nuevas que se llaman propiedades topológicas. Y la topología, desde el punto de vista matemático, es la que estudia la forma de las cosas y sus propiedades. Aquí dice propiedades que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Entonces, aquí tengo objetos que son dignos de estudiarse topológicamente. Por ejemplo, unas superficies muy caprichosas, o estos que son los nudos. Toda la teoría matemática de nudos es muy interesante. Y, por ejemplo, para definir este nudo, se utilizan polinomios. Para describir estas superficies,
pues utiliza lo que es la teoría de cálculo vectorial, donde son superficies en 2 dimensiones a través de ecuaciones, bueno, más bien funciones de 3 variables. Entonces, me sé la ecuación del toroide, aunque no me sé la ecuación de la taza, pero ¿qué hay de particular? Pues fíjense que es una superficie que tiene un agujero. O sea, yo puedo cortar y obtengo una superficie donde ya no hay agujeros. Si corto aquí y la extiendo, voy a tener una estructura semejante a una esfera, pero no es el caso. Entonces tengo una dona y mediante transformaciones progresivas yo puedo tener una taza que topológicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué mezclar la topología con los espines, más bien con los momentos magnéticos del material? Pues resulta que esas topologías se relacionan con estructuras magnéticas, como por ejemplo, algo que está muy, muy caliente ahorita en la investigación, que es el estudio de las paredes de dominio o los esquirmiones. Entonces, una pared de dominio es, fíjense, con un material ferromagnético, aquí todos los espines apuntan para arriba, los azules, y los rojos apuntan para abajo. Entonces, con un material corriente ferromagnético, como el cobalto hierro boro, yo puedo fabricar, bueno, yo no, pero allá en la IBM en Alemania sí, lo que son memorias de, de pared de dominio. Entonces, lo que lee la memoria, ya ven que antes en la memoria RAM les dije que lo que lee es la orientación paralela o antiparalela de las películas magnéticas. Pues aquí lo que se lee es la relativa orientación de un dominio magnético. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se fabrican nanoalambres de materiales ferromagnéticos, donde lo rojo representa esta orientación de dominio y lo azul representa esta orientación. Entonces, hasta aquí no hay nada de información, o puros ceros o puros unos. Pero aquí, donde hay una serie de colores intercalados, al pasar estos dominios, o sea, los dominios están avanzan sobre el nanoalambre, pasan por una cabeza lectora y esa lectora me da una señal. Entonces, ¿por qué estas memorias son muy importantes? Es un concepto. Si la MRAM no ha permeado el mercado de las computadoras, esta pues todavía menos, todavía está en concepto en laboratorio, las de materiales ferromagnéticos. Entonces, estas memorias que utilizan materiales ferromagnéticos, que son en concepto, pues digamos que son todavía superadas por las memorias de esquirmiones. Estas ya hay arquitecturas, ¿eh? Las esquirmiones todavía ni siquiera hay estructuras que puedan tener el carácter de una memoria, es decir, se estudian los esquirmiones, pero todavía no hay memorias de esquirmiones. ¿Qué es un esquirmión? Pues son texturas todavía más caprichosas que la pared de dominio, porque las paredes de dominio, fíjense, eso es una barra horizontal y los dominios se mueven a lo largo de esa barrita o de ese nanoalambre. Los esquirmiones están formados por átomos con momento magnético, pero vean cómo va cambiando la evolución de la orientación. Entonces es como una onda de espines y hay varios tipos. Este es el de Neal y este es el de Bloch, porque aquí el giro es radial y aquí el giro es un poco a lo largo de la circunferencia. Vean que la circunferencia es la que está un poco inclinada aquí y luego un poco más hasta que el átomo del medio tiene su vector hacia abajo. Entonces, ¿qué más hay? Pues hay lo que es la quiralidad escalar de spin, que es donde estamos trabajando nosotros. Otra forma de almacenar información es con materiales que tienen quiralidad escalar. ¿Qué significa esto? Pues miren, por ejemplo, aquí, cuando no hay ningún campo magnético, se tiene una película de un material que tiene esta estructura de spin. Vean que aquí en esa esquina hay 3 vectorcitos.
perdón, esos tres vectorcitos, hagan de cuenta que son los momentos magnéticos de tres átomos vecinos. Aquí hay tres átomos vecinos, otros tres y otros tres. Entonces, cada flechita representa un momento magnético. Cuando no se le aplica un campo magnético externo, o sea, en este punto, cuando H vale 0, pues no pasa nada. Pero cuando se aplica un poco de campo, vean que aquí el campo es diferente de 0, pero es pequeño. Todos los espines se apuntan para arriba y entonces el momento magnético es muy grande. Pero ¿para qué hay estos triangulitos que parecen como paracaídas? Depende qué tan abierto estén los vectores, es el tamaño de ese paracaídas. Si el tamaño es muy grande, se dice que la quiralidad escalar es grande. Si es pequeña, como en este caso, es 0. Entonces, esa quiralidad se mide por el efecto Hall, que se llama efecto Hall de spin. Perdón, efecto Hall topológico. Ahora, si necesitan, me regreso a esta más adelante. ¿Qué es el efecto Hall? Mira, el efecto Hall ordinario lo descubrió Edwin Hall pues cuando tenía 24 años. Cuando tenía 24 años, ya estaba haciendo mediciones bastante innovadoras para su tiempo. Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué hay que hacer para tener el efecto Hall? Pues miren, tenemos un material conductor, el cobre, el aluminio, la plata, el oro, cualquiera que sea conductor. Y entonces se le pone un campo magnético perpendicular al conductor. ¿Y perpendicular a quién? A una fuente de corriente eléctrica, a una fuente de corriente. Y perpendicular tanto a la corriente como al campo, se mide un voltaje. Entonces, no sé si recuerdan en alguna clase que tengan de electricidad y magnetismo, se estudia lo que es la fuerza de Lorentz. Esa fuerza de Lorentz es que los electrones en movimiento sometidos a un campo magnético se distorsiona su trayectoria. Miren, aquí con el ratón estoy indicando que adquieren una trayectoria curva hacia el lado izquierdo las cargas negativas y hacia el lado derecho las cargas positivas. Entonces, ese campo magnético hace que se separen las cargas. De un lado hay una mayoría de cargas negativas, del otro lado hay una mayoría de cargas positivas, y entonces esa diferencia de cargas pues se traduce a un voltaje, que es el voltaje Hall. Pero cuando tenemos diferentes texturas de spin, fíjense, aquí tenemos un campo perpendicular al flujo de corriente. Y perpendicular al campo y a la corriente, vamos a medir el voltaje Hall. Entonces, ese voltaje Hall, en un material conductor, se obtiene lo que es el efecto Hall ordinario. Entonces, mi gráfica va a ser la resistividad va a ser proporcional a la intensidad de campo. O sea, su gráfica es una línea recta con una cierta pendiente. Como la pendiente es positiva, decimos que hay conducción debido a los huecos. Si la pendiente fuera negativa, sería debida a electrones. Pero luego, creo que fue 3 años más tarde, el mismo Edwin Hall dijo, bueno, vamos a medir ahora materiales ferromagnéticos. Se agarró el hierro y se dio cuenta que la resistividad Hall, derivada del voltaje Hall, era 10 veces más grande en el hierro que en el cobre. Entonces, y también se dio cuenta que cuando se aplica un campo, bueno, eso se sabía, ¿verdad? Un campo a un material magnético se magnetiza. Y lo que se dio cuenta Edwin Hall, es de que esa señal Hall era proporcional a la forma de un lazo de magnetización, que es este dibujito. Y luego, cuando ya como en el 2009 más o menos, se determinaron la existencia de esas estructuras
topológicas, que son los esquirmiones, resulta que se obtuvo otra señal diferente, que es estos picos. Entonces, cuando el pico está hacia abajo, hay un esquirmión que van los espines de hacia abajo y hacia arriba, o que desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. La forma esta de los esquirmiones. Vean que el azul viene para abajo en esta foto y el rojo para arriba. Quiero poner al revés, pero no importa. Nada más para representarlo. Entonces, cuando tenemos materiales con propiedades topológicas, pues hay que medirlo y en base a la magnetización que tengamos y la señal Hall, podemos decir que tenemos efecto Hall topológico o simplemente, bueno, simplemente es una palabra baja para decir tenemos señal anómala. Digo baja porque las señales anómalas son muy grandes comparadas con el efecto Hall ordinario, pero es mucho más exótico tener el efecto Hall topológico que el anómalo en ciertos materiales. Todo depende del material. Entonces, miren, esas tres señales es el efecto Hall total. Yo le pongo el campo. Que está sonando mucho esto. Está soñando el campo y se tienen tres señales: la ordinaria, la anómala y la topológica. Entonces, se tiene aquí que la señal ordinaria depende del campo, la señal anómala depende de la magnetización y la topológica, pues de alguna propiedad topológica, que puede ser la existencia de esquirmiones, de paredes de dominio, de equilibriabilidad escalar de spin, que son las principales fuentes. Entonces, hablando de películas delgadas, que ya las describí un poco anteriormente, resulta que tenemos dos películas, por ejemplo aquí, de titanato de estroncio y de rutenato de estroncio, que son materiales que tienen momento magnético. Entonces, rutenato de estroncio, fíjense que tiene diferentes espesores que se mide en celdas unitarias. Entonces, resulta que la película que mide 6 celdas unitarias es la que da mayor señal topológica, pero la da la señal exclusivamente a 119 Kelvin. Imagínense la cantidad de experimentos que tuvieron que hacer este grupo de investigaciones para poder decir a 119 Kelvin y con la película que tiene un espesor de 6 celdas unitarias, ahí tienen el efecto Hall topológico mayor. Más frío, desaparecen estos picos y más caliente, también desaparecen. Ok, entonces, la señal topológica existe nada más a una temperatura muy precisa, o sea, una ventana de temperaturas muy estrecha, para un espesor muy específico, y cuando el espesor es mayor, se pierde, y cuando el espesor es menor, también se pierde. Ahora, acá tengo otro ejemplo de un granate. Es un granate de tulio. Imagínense, el tulio es tierra rara, hierro y galio. Entonces, estos granates pues son estructuras muy complejas, y esto que está aquí es una micrografía por microscopía electrónica de transmisión, visto en lo que se llama en cross-section o vista transversal. Y acá es una micrografía del mismo material, pero visto desde arriba. Entonces, pues vean la micrografía fabulosa que tiene esta estructura. Esta estructura tiene un espesor de 1.85 nanómetros. Ahí es donde tuvieron la señal topológica. Más grande, no sale la señal, y más pequeño, pues es muy difícil controlar espesores tan chiquitos. Entonces, ellos tuvieron señal topológica a 300 Kelvin, lo que es muy bueno, puesto que pues ya se puede pensar en una aplicación directa, real, ¿no? Para computadoras, por ejemplo, para memorias, para almacenar información. ¿Cómo se almacena la información? Pues cuando la señal es positiva, se puede tener un 0. Cuando es negativa, se puede tener, perdón, un 1. Cuando está para abajo, puedes tener un -1, y cuando no hay, puedes tener un 0. Entonces puedes tener no dos
2 bits, sino puedes tener 3 bits de información en un solo dispositivo, que es una capa del material y ya. Mientras que en las memorias MRAM, si se acuerdan, pues eran 2 películas de cobalto, hierro, boro, separadas por una capa muy chiquita de óxido de magnesio. Entonces, esos materiales permiten tener más información en arquitecturas mucho más simples. ¿Y dónde se hacen estas? Bueno, pues aquí encima tenemos esta máquina. Si la ven en vivo, pues está bonita la máquina. Y aquí realizamos ciertas experimentos sobre los cuales medimos el efecto Hall anómalo y topológico. Claro que en la industria se tienen pues equipos grandísimos y vean, por ejemplo, esta la saqué de Intel, de la página, creo. Y vean cómo los ingenieros y los doctores que trabajan aquí, pues están todos cubiertos, precisamente para no contaminar ellos pues los cuartos donde se elaboran los circuitos. Ahora, ya casi por terminar, hablando del sistema de manganeso galio, que es uno de los temas con los que trabajamos, ya ven que les platiqué el manganeso, pues hay un compuesto que tiene propiedades topológicas dentro del diagrama de fases manganeso-galio. Entonces, en el manganeso-galio, pues vean todas estas fases que hay. O sea, y luego combinaciones bien exóticas, ¿no? Por ejemplo, manganeso 7, galio 6. Manganeso 5, galio 7. De todas esas, estudiamos nada más el manganeso 3 galio, que es el que tiene esas propiedades. Y todavía, por si fuera poco, el manganeso galio tiene 3 estructuras cristalinas. Ya hemos trabajado bastante con la tetragonal, hemos trabajado un poco en la cúbica, y a la que le hemos dedicado en los últimos años mucho esfuerzo es a la fase hexagonal. Vean que los 3 momentitos magnéticos de los átomos de manganeso forman una estructura antiferromagnética no colineal. Lo que les comentaba, aquí en el plano Z igual a 1/4 de C o 0, y aquí en 3/4 o 1/2, como lo quieran ver, ¿no? Depende de cómo tengan la celda. Pero pues aquí sería 1/4 y acá 3/4. En la distancia vertical en C. Entonces, este compuesto hexagonal, con la máquina que está acá, la hemos sintetizado en películas delgadas, monocristalinas, para estudiar cómo la estructura de spin, que es todas estas flechitas, influyen para la medición del efecto Hall. Y luego, en la máquina tenemos una técnica que es muy útil, que se llama, bueno, no se alcanza a ver acá arriba, pero es difracción de electrones en incidencia rasante, así como en los microscopios electrónicos de transmisión, pueden generar un patrón de difracción que indica si el material es monocristalino o policristalino. De la misma manera, podemos tener patrones de difracción que nos van a indicar si el material es monocristalino. Y estos patrones, vean cómo va evolucionando. Eso es el sustrato, una película de cromo de base, 1 nanómetro de la película del manganeso 3 galio y acá 50 nanómetros. Vean cómo cambia de rayitas a puntitos. ¿Qué significa eso? Que la película es muy lisa y que la película tiene esos puntos significan que la película es un poco rugosa. Para explicar esto y no profundizar tantísimo en la teoría, es como el experimento de la doble rendija, donde llega un haz de electrones. En este caso, si fuera una rendija, se produce una dispersión continua. Pero si hay 2 rendijas, entonces se genera la interacción entre las ondas que pasan y nos queda un patrón de intensidades. Se fijan, estas donde hay luz, no hay luz, sí hay, no, sí hay. Y entonces estas rayas, hagan de cuenta, es análogo a esto. Pero en vez de doble rendija, usamos la periodicidad atómica de las películas. Entonces nos difracta en 2 diferentes direcciones. Hagan de cuenta, esta es en la dirección, pues aquí está la 110 y la 100. Entonces, esto está integrado aquí en la máquina. Justamente en esta pantalla apagamos la luz y ahí brilla y vemos la periodicidad atómica y la calidad cristalina de las películas.
Entonces, tenemos aquí los patrones de difracción de rayos X para películas crecidas a diferentes temperaturas. Y acá tenemos microscopía de fuerza atómica, que es lo que nos da la topografía de la superficie. Esto es nada más, bueno, características estructurales. Y donde nos enfocamos mucho en estudiar y, bueno, tardamos un buen tiempo en comprender qué era lo que estaba pasando, es en la descomposición de las imágenes, de las señales Hall. Esta es la señal Hall total, que está distribuida en la señal Hall ordinaria, la anómala y la topológica. ¿Cómo hacemos esta descomposición? Pues primero vemos a altos campos, que son 5 teslas, perdón, que es un campo bastante fuerte. ¿Cómo es el comportamiento a altos campos? Vemos que es una línea recta, tanto para campos negativos como para campos positivos. Entonces, hacemos un ajuste y creamos una línea con la misma pendiente que hay aquí. Y a esta le restamos la línea verde y nos va a quedar una cierta, como si fuera un lazo. O sea, imagínense esto, pero en vez de que esté inclinado, estas rayas van a estar acá. Luego, esto es el lazo de magnetización que cuando lo multiplicamos por un número, que es bastante difícil hacer un ajuste de ese tipo, a esto que me queda, le resto esto y me queda la señal topológica. Entonces, fíjense, al sumar esta curva azul con la curva magenta y la curva verde, nos da esta que está acá. Entonces, favorablemente, tenemos que la señal ordinaria, bueno, esa siempre existe, pero a 300 Kelvin, o sea, cercano a la temperatura ambiente, tenemos una señal anómala no despreciable y una señal topológica bastante importante. La escala, fíjense que son 3, 1.5 y 1.5. ¿Qué cosa? Micrón centímetro, que es la unidad de la resistividad eléctrica. Entonces, hay resultados en el manganeso 3 estaño, no lo traigo aquí, pero que miden unas resistividades muy semejantes a esta, pero a 2 Kelvin. Pues imagínense, 2 Kelvin, pues está haciendo algo de frío, mientras que nuestros resultados indican que tenemos una resistividad de 1.2, pero a 300 Kelvin. Es un resultado bastante novedoso y estamos ahorita precisamente ya por empezar a escribir el trabajo Entonces, pues hasta aquí llega mi presentación y ahora sí pasamos, jóvenes, a dudas que tengan acerca de este tema. Cualquier duda, con confianza, por favor. Tenemos Fernando, ¿no? Que no sé, no Este, puedo ver que cómo está como que en el queue, ¿no? Entonces, tal vez Eddie me puede ayudar primero a un Fernando. Sí, adelante, por favor. voy a ponerla. Es en la 22. Ahí está. En la parte que mencionó de con el láser. Sí. Me estoy dando cuenta que los dos de arriba, Sí. de 110 y 100, como está la distribución del láser, me parece curiosa. La parte de, no, la de arriba. Ahí está. Que es magnesio. Sí, esta, ¿verdad? Sí. ¿A qué se debe? Porque como soy de óptica, ahí hay una mayor intensidad del láser, hay una buena distribución y aparte de que parece que hay una dispersión del láser. Entonces, a comparación de las otras que no se nota esa dispersión, sino se nota una distribución, como mencionó, de rendija del elemento. Sí, mira, la fuente es un rayo de electrones. Y cuando toca la pantalla, que les mostré hace ratito, la pantalla es de fósforo y emite la luz que estamos viendo aquí, que tomamos foto con una cámara. Entonces, estas rayas que están aquí tienen que ver con la periodicidad atómica del material que estamos trabajando. Y no sé si te refieres a estas líneas oblicuas. Ajá, y aparte de que está con
concentrar en un punto junto con estas líneas. No Sí. como las demás que Exacto. su periodicidad sí es bien definida, pero en estos dos casos no. Claro. Mira, este punto más brillante se llama especular, que es el haz que simplemente es reflejado, más no difractado. Entonces, la mayor parte de la luz está aquí y acá, ¿te fijas? Estos puntos acá, que están muy brillantes, incluso aquí se puede ver especular, pero un poco más alargada, y aquí estos puntos muy brillantes, pero no tanto como en este caso, por ejemplo. Entonces, esos intensidades tiene que ver mucho con la forma de las islas que forman la película. O sea, la película es un monocristal, pero ahí, digamos, el espesor no es perfectamente continuo. Entonces, esa rugosidad es lo que da lugar a esta cierta modulación de la película. Aquí la película es muy plana, aquí también, pero fíjate que cuando ya es más gruesa, se tiene una ondulación, o sea que es un punto muy brillante y acá uno menos, aquí casi no hay nada. Es porque la difracción tiene lugar, pero en transmisión. O sea, si esto fuera el material, estos patrones viene la señal de la superficie del material, mientras que esta señal viene del bulto del material, porque imagínate que esto es una isla así muy cuadrada y llega el haz, interactúa y atraviesa ya difractado. Y luego, estas líneas que están aquí se llaman líneas de Kikuchi, que son líneas que se obtienen de electrones que primero son dispersados por imperfecciones de la película. Bueno, no por imperfecciones, sino primero son dispersados y luego son difractados. Perdón, ahí lo dije mal, no son defectos. De hecho, esas líneas de Kikuchi salen cuando el material es muy monocristalino, es muy perfecto, como es el sustrato que compramos comercialmente. Acá no se ven las líneas de Kikuchi porque ya más bien los defectos estructurales ya no favorecen a su formación. Entonces, estas líneas son cuando es un material muy, muy, muy monocristalino. Ah, ok, Gracias. entonces por la irregularidad de las superficies ocurre ese fenómeno, entonces. Exacto, Ok, gracias. sí. Gracias. ¿Otras preguntas? ¿Nadie tiene pregunta? Felipe. Hola, con respecto a la aplicación de esto, si mal no recuerdo, había mencionado lo de las memorias RAM, las MRAM, ¿no? Así es, correcto. ¿Cuáles serían las principales limitaciones físicas, ya sea por ruido, ya sea que pueda ser por la escala o por el mismo efecto que se está utilizando? Bueno, yo pienso que una de ellas, de las limitaciones, sería, por ejemplo, ya a nivel industrial, por ejemplo, esta película es granate de hierro y tulio. La que es de granate, les dije que era galio, pero me equivoqué, porque esto sí es gadolinio, galio, garnet de granate. Fíjate, es una película de 1.85 nanómetros. Entonces, en laboratorio, normalmente usamos sustratos que miden 1 centímetro cuadrado, por lo general, tanto aquí como en otras partes del mundo. Pero si tú piensas fabricar una película para hacer microchips, pues las obleas miden hasta 30 centímetros de diámetro. Entonces, mantener un espesor constante con una máquina para hacer crecimiento de obleas de 30 centímetros de diámetro, yo siento que es muy difícil mantener el espesor con esa precisión tan significativa. Entonces, y luego el tulio, o sea, es un elemento que no es así tan abundante aquí en la Tierra, entonces el precio es muy caro para tener pues una fuente de material que te permita tener ese espesor. Luego, las temperaturas de operación, por ejemplo, te da una señal muy importante a 300 Kelvin, pero fíjate, la escala son nano-ohms.
¿Y cuántos son? Como 3 punto y fracción. 3 punto, bueno, vamos a redondearla a 4 nano-ohms centímetro. Eso es extremadamente pequeña la señal. Entonces, la parte electrónica tiene que ser mucho, muy fina para que esta señal pueda ser realmente aprovechada. O sea, estamos hablando de que tienen nanoamperímetros, nanovoltímetros para poder medirlo de una manera sin tanto ruido. Luego, acá la temperatura. Este material es muy interesante porque permite estudiar la quiralidad escalar de spin, pero no es prácticamente útil para una aplicación real. Entonces, muchos de los trabajos que se llevan a cabo en este momento son para entender los mecanismos que dan origen al efecto Hall anómalo y topológico. Proponer un material que ya se use o que se piense usar para memorias, pues hay que buscar sus propiedades, ¿no? Entonces, las dificultades son el espesor, la composición química, súper importante, la temperatura a la cual de la señal y la magnitud de la señal. O sea, son muchos parámetros que se espera tener optimizados para que el material o la heteroestructura sirva. Entonces, sí es bastante complicado. No sé si respondí a tu pregunta, porque me preguntabas algo del ruido, ¿no? De las señales. Sí, también, suponiendo, digamos, que ya logré construirlo, ya logré tener una memoria basada en estos materiales, Sí. ¿cuáles serían las fuentes de error? Por ejemplo, en, digamos, discos duros que no son memoria RAM, pero, por ejemplo, en discos duros se ha llegado a tener, por ejemplo, la limitante de que, bueno, son susceptibles a campos magnéticos, ¿no? ¿Cuáles Claro. serían las fuentes de ruido con las que habría que tener cuidado, ya suponiendo que tenemos o que podemos construir esta memoria? Bueno, básicamente la temperatura, porque estas estructuras, bueno, como viste, son sensibles a campos magnéticos, pero son bastante robustas, porque fíjate que la señal aquí máxima es menor a un Tesla. Aquí son 3 Teslas. Pero la probabilidad de que tengas un imán poderoso cerca de tu computadora, pues es muy lejana. Entonces, digamos que lo que pudiera perturbar, aparte de la temperatura, pues sería un campo magnético. Pero, pues, un imán de neodimio hierro boro no lo tienes normalmente cerca de la computadora. Si lo tienes y daña la información, pues ya ni modo, ¿no? Es como si te cae la taza de café encima de la computadora, pues ya son cosas ajenas al uso normal que se le dará a un dispositivo. Entonces, yo creo que la temperatura y el campo magnético serían los principales agentes que dañarían las memorias. Gracias. Sí, Muchas gracias, Felipe. ¿Hay otra pregunta? Ajá, Eduardo y Mónica. Eduardo, Eddie, ¿tienes? es correcto. Sí, sobre todo, mira, por ejemplo, es correcto lo que dices, o sea, ya la miniaturización de transistores está llegando a su límite, porque lo que se está haciendo, bueno, precisamente por efectos cuánticos, por cuestiones de corrientes de fuga, como son tan chiquitos, los óxidos tienen que ser todavía más pequeños y a veces no son eficientes para mantener la carga en donde tiene que estar. Entonces ya se pueden hacer fugas de corriente que te conduce corriente donde no quieres que haya y pues ya daña la operación normal de las memorias y del circuito.
Luego, efectos cuánticos, pues también puede haber más efecto túnel donde no quieres que haya. Lo que es el bloqueo de Coulomb, que es cuando se quedan electrones atorados en algunas partes de las memorias. Y ¿qué más? Por ejemplo, para miniaturizar más, bueno, ya miniaturizar es difícil, pero para aumentar la densidad de transistores por pulgada cuadrada, se están haciendo circuitos de varios pisos. Entonces, ya no es nada más una capa donde pongas una serie de transistores, sino va a ser 1, 2, 3, creo que hay hasta 12, ya exageré con el 3. Pero así duplicas el número de transistores. Y luego, como es un área, pues sería al cuadrado, ¿no? Entonces, si tú pones una doble cantidad de transistores, 2 pisos, pues incrementas bastante la capacidad de cómputo. Luego, la ventaja de esos materiales también es de que a lo mejor miniaturizar más, no creo. Que pudiera ser, ¿verdad? Pero se lo veo difícil. Pero sí la arquitectura es mucho más simple. Porque, por ejemplo, de hecho, el modelo que mostré muy al principio, mira, pues son un montón de cables y de cosas. Por ejemplo, aquí simplemente es un transistor que hay que fabricarlo. Y luego cables, más cables, cable café, cable otro café. Y luego la estructura, que aquí está muy simple, pero son más capas. Por ejemplo, aquí viene magnético, aislante magnético, pero hay otra y el sustrato. Entonces, es bastante complejo tener un bit de una memoria magnética. Claro que se han estudiado nuevos fenómenos que ha hecho más simple la arquitectura. Entonces, un material topológico te va a simplificar considerablemente la arquitectura de estos bits. Entonces, digamos que el compromiso es el espesor, la temperatura de operación, pero también la simplicidad de la arquitectura. Entonces, pues es una combinación de ambos, ¿no? Es más simple la arquitectura, pero más difícil hacer esa película tan chiquita. Gracias, gracias. Ajá. No, Sí, sí, soy Ismael. Ujú. Sí, 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 de hecho, hay materiales que incluso su mayor señal topológica es cerca de la temperatura de Curie. La temperatura de Curie es cuando tienes un imán, lo calientas a más de la temperatura de Curie y pierde la magnetización. Entonces, en ese transición de fase magnética de ferromagnético a desordenado, justamente por ahí se tienen señales topológicas medibles. Y entonces, un trabajo que estuve leyendo era la temperatura de 350 Kelvin. Entonces, todavía más caliente se obtiene más señal. En nuestro trabajo, les comenté que a 300 Kelvin tuvimos la señal y cuando hemos medido a temperaturas más bajas, incrementa la señal. No exponencialmente, más bien lineal, pero no es muchísimo lo que se gana reduciendo la temperatura. Por lo cual, pues queremos eh, vender la idea o el resultado de que a temperatura ambiente tenemos una señal buena. Entonces, pues sí hay materiales, ¿no? O sea, hay muchos, pero la ventaja del nuestro es que es muy simple: manganeso y galio, y ya. gracias, gracias. Mónica, Sí, gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Disculpe, todo esto que me está platicando y todo me viene a la mente si se puede aplicar a las supercomputadoras, que ya ve que necesitan mucha memoria, pero también se calientan demasiado. Sí,
Yo supongo que sí. La idea es de que como consumen muy poca corriente eléctrica, entonces pues el flujo de corriente es lo que te va a generar por efecto Joule el calentamiento del circuito, pues. Entonces, mira, por aquí puse esto, mira, memorias 100,000 veces más rápidas. Entonces, imagínate, como la corriente, aquí no me acuerdo si lo puse o lo pasé en algún lado, los tiempos de lectura récord ahorita en memorias en laboratorio, claro, es de 3 nanosegundos. 3 nanosegundos. Mientras que los tiempos que tienes que tú leer información en las memorias actuales es de 1 milisegundo. Pues fíjate, de 1 milisegundo pásate a 1 microsegundo y luego a 3 nanosegundos. Es casi 1,000,000 de veces, casi 1,000,000 de veces más corto el tiempo de los pulsos eléctricos, lo que te va a reducir considerablemente la generación de calor. Entonces, en los centros de datos, por ejemplo, que es donde se procesa la información, pues la mayor cantidad de información a nivel mundial, entonces el utilizar esos materiales en un futuro sí va a reducir mucho la generación de calor, y ya yéndonos a otros campos, pues la reducción de agua que se utiliza mucho para enfriarlos. Sí, gracias. Daniel, ¿lo quieres preguntar algo al doctor? Sí, no podía activar el micrófono. Ok. Eh, bueno, tengo entendido que funcionarían mediante efecto Hall este tipo de memorias. Sí. Debido a que funcionan con un campo magnético perpendicular, si se realizan obleas o digamos circuitos que estén en capas, encimados, no se verían afectados o habría interferencia entre ellos por estar uno arriba de otro, entonces el campo sería perpendicular, atravesaría varios. Exacto. O no habría problema con eso. Sí, mira, ahí una pregunta que tiene que ver mucho con la parte técnica de precisamente cómo hacer la arquitectura para que estos campos no afecten. Mira, en este modelito, este es el bit donde guardas información en las memorias RAM de primera generación. Entonces, cuando pasas una corriente por aquí, genera un campo magnético. Sí. Pero esa corriente va a generar campo magnético aquí, en todas partes y va a afectar a muchos bits que están ahí. Pero tienen la suficiente resistencia magnética, por así decirlo, para que ese campo no sea suficiente para hacer el switch de la capa libre. Okay. Necesita de un cable que esté acá abajo, que a su vez produzca un campo magnético y que la suma de este campo y sí sean suficientes para hacer el switch de la capa. Okay. Entonces son dos corrientes que pasan para seleccionar este bit, pasa una corriente aquí y otra acá. Y el cruce nada más es en un solo punto y ahí es donde es el switch. Entonces, una arquitectura semejante de una malla cuadrada sería la que hay que construir y encima de ella las películas en cuestión. ¿Y no importa que estuvieran encimadas? No, porque haz de cuenta que tú tendrías una red de cables cafés, luego tu material. Ok, ya entiendo. Y luego un óxido grandote y luego... En cada capa estarían los cables también. Claro. Ok. Sí. Y ya solamente se activarían únicamente el que se requiere, ¿no? Exacto. Sí, la parte de la memoria que tú necesites. Ok. Y rapidísimo, ¿no? O sea, para que la memoria pues sea eficaz. Bueno, gracias. Sí, de nada. Muchas gracias. Si no hay otras preguntas, entonces, nada más tengo una duda pequeña. Sí. Lo habéis mostrado unas cuevas, ¿no? Donde sí, las de Nike. Sí, me quedé con esta cueva. Quiere decir que
¿Qué tipo de cristales son? Me dijiste, son estos. Es yeso, que es sulfato de calcio dihidratado. Aquí está la fórmula, mira. Ajá, entonces este es monocristal. Casi, casi. Tienen textura. Sí, sí se ve por la reflexión y transmisión de la luz también como está, hay muchos defectos, pero sigue siendo, como estás diciendo, que single crystal, ¿no? Sí, en general se puede decir ¿Qué que... tiene que ver con magnetismo? Eso es lo que... No tiene nada que ver, nada más quería mostrarles de igual manera como las partículas estas no tienen nada que ver con magnetismo, pero el tamaño, el efecto del tamaño. Ok. Eso es por eso las puse aquí y aparte porque es muy bonito. Y porque son de Chihuahua. Sí, está muy bien, está muy bien. Entonces lo agradecemos al doctor para dar una plática tan detallada, tan buena, y esperamos ver a usted. Ajá, nada más se me olvidó decir algo de doctor, que también doctor tiene un hobby muy bueno, que el doctor también hace magia. Él es de hobby como un mago. Sí. Ha dado los shows. Entonces vamos a tener el gusto de tener a él aquí, tal vez en algún momento aquí en CICAP, y ahí lo vamos a aprovechar. Que Y él les hago unos trucos, claro que sí. Ok, muchísimas gracias, doctor. Entonces terminamos y agradecemos la presencia de todos ustedes y el doctor. Bueno, gracias. Bye. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye.